vamos a hacer un pequeño repaso del feminismo en general y de las olas del feminismo, luego hablaremos un poco del feminismo anticapitalista. Ana hará un poco la exposición del tema de las identidades, que creo que, como decíamos, es un tema muy importante. Y por último hablaremos un poco de eso, del 8M y la huelga feminista y todas estas cosas y entramos al debate, ¿vale? Así que sin más, comenzamos. Bueno, anticapitalistas, como os decía, si queréis buscar más información, tenemos web, tenemos redes y todas estas cosas y podéis encontrarla por ahí. Esa dirección os la he puesto porque dentro de la web tenemos una cosa muy interesante, desde mi punto de vista, que son los textos de combate, que son libritos de este tipo que se pueden descargar, están ahí para bajárselos en PDF. Y hay cosas muy interesantes. Este es el de Introducción al Feminismo, pero os he puesto ahí también, como sabéis que estas conferencias que empezamos van a sucederse en los miércoles sucesivos, los 3 siguientes, en torno a ecologismo, antifascismo, marxismo, pues tenéis ahí referencias también muy interesantes que podéis descargaros y consultar. Luego hemos traído algunas fotocopias de esto, no va a haber para todas, pero las tenemos por ahí. A quien le puede interesar se puede llevar también alguna copia en papel, aunque intentando gastar el menos papel posible por aquello también de que somos ecologistas. Hemos puesto ahí un glosario de términos para empezar, porque fijaros si el feminismo es importante y está cambiando cosas y está pegando fuerte, que incluso tenemos que implementar palabras nuevas en el lenguaje o no tan nuevas, pero que no estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? Os pongo un montón de ellas ahí, seguro que hay muchas más, algunas son muy conocidas ya, pero hace 10 años nadie hablaba de sororidad, ahora ya prácticamente todo el mundo sabe lo que es la sororidad. Luego algunos palabras hay en inglés como el mansplaining y el manspreading, que eso ya es un poco más complicado. Y luego cosas que son muy habituales escuchar en los debates feministas, pero que hay veces que no todas las tenemos muy claras. La mayoría de esas palabras las vamos a ver en la presentación y las vamos a escuchar y vamos a debatirlas, ¿vale? Como la interseccionalidad, la heteronormatividad, el cisgénero, el transgénero, hay muchas más, ¿vale? Un término que a mí me parece muy importante, como es el suelo pegajoso. Sabéis que estamos acostumbradas a... Perdonad, porque tenemos que pasar las dos a la vez. Y se nos puede olvidar, porque esto es un ordenador y eso es otro. Entonces hay que ir sincronizadas. Os hablaba del suelo pegajoso. Estamos muy acostumbradas en últimas fechas a hablar del techo de cristal, pero para nosotras el techo de cristal es... Estamos poseídos. Sí. Igual no hace falta, yo no sé si hace falta. ¿Se oye mal? Vale. Vale, igual. Muchas gracias. A ver si sé que esto... Si quieres colgártelo, si te tienes que levantar... No me voy a levantar. Lo que pasa es que la pinza no funciona, yo creo. Ya está. Me oís mejor ahora, me imagino, ¿no? ¿Está bien así de volumen? Vale, lo que os comentaba. Términos como el suelo pegajoso, os decía que hemos oído, sobre todo la semana pasada, hablar mucho del techo de cristal, pero para nosotras el techo de cristal es una cosa que preocupa a muy pocas mujeres, porque la mayoría de las mujeres que nos vemos discriminadas por distintos motivos o que tenemos problemas reales en la vida, no tenemos tanto problema con el techo de cristal porque no llegamos a ser súper grandes empresarias la mayoría, sino que tenemos problemas mucho más serios que tienen que ver con el suelo pegajoso. Eso que nos hace que no podamos progresar o que no podamos seguir adelante o que siempre tengamos que estar precarizadas en los trabajos o tener medias jornadas para ocuparnos de los cuidados. Eso es el suelo pegajoso, ¿no? El no poder movernos de ahí y las limitaciones que supone. Hablaremos también de, como os comentaba la compañera Ana, del tema de las identidades, y ahí es donde vienen los términos para las más mayores que quizá desconocemos menos, como pues, todos los términos que tienen que ver con las identidades y con las orientaciones, como el de mi género o la pansexualidad, luego lo vamos a ir viendo. Y sí que queríamos un poco abordar el tema para las más jóvenes en este caso, me voy variando entre las más jóvenes y las más mayores, porque a mí misma me ha pasado no hace tantos años que las que hemos nacido ya en democracia, pues nos parece que hay cosas que quedan muy lejanas, pero estos datos les pongo precisamente para las más jóvenes porque hasta el año 1981 las mujeres en el Estado español tenían que pedir permiso para abrir una cuenta corriente,
tenían que pedir permiso para tenían que pedir permiso, consentimiento de marido o de padre, ¿vale? Para ejercer el comercio, para poner un negocio, tenían que pedir permiso para poder trabajar, para sacarse el pasaporte. Me parece que está muy lejano, pero es que el 81 está ahí hace 4 días. No sé si aquí hay alguien del 81 y calcula rápido los años que han pasado desde entonces, pero han pasado como 30 y... no llega a 40 años, ¿vale? La mujer soltera se le equiparaba a un menor de edad. O sea, esto ha venido pasando históricamente y estamos hablando en el 81, ¿vale? En España, y no solo en España, en otros muchos sitios. El adulterio suponía una causa legítima para poderse separar el hombre, pero si era el hombre el adúltero, la mujer no se podía separar. El divorcio llega a España con la ley del divorcio en 1981, que fue toda una revolución para la mayoría de las mujeres. Y la educación superior, que es una cosa bastante flipante, ahora vais a ver un poco cómo se repite a lo largo de la historia lo que ha supuesto el patriarcado, o el heteropatriarcado, el heterocispatriarcado, que luego hablamos de ello, ¿vale? Porque si nos damos cuenta y lo analizamos, vemos que sistemáticamente va acotando o controlando a las mujeres en distintos aspectos. Uno muy claro que tiene que ver con todo lo económico. No nos dejan poner negocios, no nos dejan manejar cuentas corrientes, es decir, quieren manejar todo lo que tiene que ver a la economía para que nosotras no controlemos nada. Tiene mucho que ver el tema de las libertades, sobre todo en tema de la libertad sexual, también muy influido, por supuesto, por la religión, y tiene que ver con la educación. O sea, a las mujeres se nos priva de educación, incluso en algunos países, cuando las mujeres tienen acceso a la educación plena o al ámbito universitario, a escalas más altas, ni siquiera se les da títulos universitarios. Pueden ir de oyentes, pero luego no se les expide el título universitario. Y no hace tanto de eso, ¿vale? El reconocimiento a la educación superior se produjo en 1910. Y en el analfabetismo en España y actualmente en otros muchos países, por supuesto, siempre las tasas más altas son de las mujeres. No porque las mujeres no tengan la voluntad de estudiar, sino porque obviamente se las aísla de ese sistema para que no tengamos poder. Porque al final, todo este tema de las desigualdades y del feminismo y del machismo es una cuestión de poder, de quién tiene el poder, ¿vale? Lo que os decía, fijaros un sitio que no suena así como tan moderno ahora como Cambridge, hasta 1947 fue cuando permitió a las mujeres tener títulos completos universitarios. Parece que empiezan a cambiar las cosas en 1948 con la Declaración Internacional de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ahí se abre la puerta para que las mujeres empezamos a poder votar, en teoría. Hay países donde ya han conseguido el voto, el sufragio pasivo o sufragio universal, que no es lo mismo, pero ahí en principio ya se hace la recomendación de que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o indirectamente. Pero en muchos países no se hace efectivo hasta mucho después, como os comentaba. ¿Sabéis cuál es el único? Actualmente hay un país donde todavía la mujer no puede ni votar ni ser votada, ni presentarse, o sea, el sufragio pasivo que se llama para las elecciones. ¿Sabéis cuál es este país? No sé si... ¿Algún nombre más? Os dais cuenta de que lo primero, que es otra de las cosas que practicamos en el feminismo, que es súper potente, es el decolonialismo y el quitarnos el prejuicio del racismo en muchas ocasiones. No lo digo por nada, pero siempre se nos va a mí también, cuando buscas datos, países árabes. El Vaticano. El Vaticano tiene estado de país, era un poco tramposo, pero es el único estado donde actualmente no se puede votar ni ser votadas. Pero hay otros países, como veis ahí, que tienen limitaciones. O solo se puede votar en el ámbito municipal, pero a lo mejor no en el ámbito estatal, o solo se puede votar si tienes una propiedad, que fue lo que pasó también en un momento determinado en algunos países. La mujer que era propietaria de algo podía votar, las que no, porque luego entra la cuestión de clase, que la abordaremos más adelante, pero sabéis que no solo, o sea, las discriminaciones se superponen o se entremezclan, y otra de las que sufrimos las mujeres normalmente es la de clase, los hombres también. Pero países, lo que os digo, que aparentemente nos parecen mucho más modernos, han empezado hace 4 días, como Liechtenstein, por ejemplo, paraíso fiscal reconocido, y hasta 1984 para la economía son muy modernos, pero para estas cosas no, ¿vale? Bueno, ya el primer país que aprueba sufragio femenino sin restricciones es Nueva Zelanda en 1893. Pero realmente el sufragio universal, porque sabéis que aquí también pasó, las mujeres hubo un momento en que podíamos ser elegidas, presentarnos para parlamentarias, pero no podíamos votar. Australia del Sur es el primer país en 1902 y después ya empiezan a sucederse en los distintos países.
En Europa el primero es Finlandia, que en aquel momento pertenecía al Imperio Ruso en 1907. Y Estados Unidos en 1920 ya introduce el tema del sufragio pasivo y activo. Y fijaros, porque es otro de los datos que nos puede sorprender, que también tenemos siempre como muy relacionado el norte global con los derechos en general y los derechos de las mujeres, y nos parece siempre que países africanos, países árabes o Latinoamérica están en otro momento, ¿no? Y Uruguay fue uno de los primeros países en 1927. Como gran ejemplo de democracia, y sigue siendo ejemplo para muchas cosas en América Central, América Latina, ¿vale? En España, en 1931, en la Constitución, en la Segunda República, es cuando se empieza a hablar del derecho a voto de las mujeres, pero realmente la primera vez que se vota, porque todavía no hay elecciones, de hecho ese año, como la Constitución de la que estamos hablando es de diciembre y hay votaciones anteriormente, todavía no se vota, y se vota ya en el 33, ¿vale? En las elecciones generales del 33. Fuegos fatuos, porque muy poco después viene el golpe de Estado que derrota la Segunda República y vienen los oscuros tiempos del franquismo, donde todo lo que hemos avanzado en la República se va al traste y entramos en ese periodo tan oscuro, y hasta el 76 no se puede retomar el derecho a voto, pero ni para hombres ni para mujeres, ¿vale? Destaco el tema de la Segunda República y de la Guerra Civil. Perdona que se me olvida pasar algunas veces. Porque algunos parece que lo de la memoria les chirría y les sienta muy mal. Y creo que hay que tener memoria y reconocer los éxitos anteriores, y tanto a errores como aciertos, para no volver a repetirlos o para resaltarlos y estar orgullosos de ellos, ¿no? En la Segunda República las mujeres consiguen el derecho a voto en España. ¿Sabéis que se hace un especial hincapié en la educación? En lo que se llamó las misiones pedagógicas, porque se tenía muy claro desde la República que uno de los éxitos y los logros de una sociedad democrática y justa, equitativa, etcétera, pasaba por la educación. Y se mandaron las misiones pedagógicas, en la mayoría de los casos mujeres al mundo rural, maestras, para que todo el mundo pudiera tener derecho a la educación independientemente de su clase social, su estatus, su nivel económico, etcétera. Se permite el acceso a la propiedad. Incluso hay ley del aborto. Lo que pasa es que se implementa muy tarde, porque cuando realmente se está debatiendo y se implementa la ley del aborto ya ha estallado la guerra civil, ya ha estallado el golpe de Estado, y solo se puede poner en marcha durante unos meses en Cataluña, que sabéis que era territorio de la República, resistente, pero ahí Federica Montseny consigue poner en marcha la ley del aborto durante unos meses. O sea que fijaros, estamos hablando del 30 y tantos, lo que éramos capaces de hacer las mujeres por aquel entonces. Hay datos, los compañeros que han trabajado en memoria histórica, que nos hablan de que había mujeres en Tudela de Duero, en un Ateneo republicano, dando clases de educación sexual en el 30 y tantos. Quiero decir, fijaros la potencia que teníamos ya las mujeres en aquella época y lo que hubiera sido de esta sociedad si no hubiera llegado el franquismo después. Tenemos mucho por recorrer y estamos en una buena situación, pero siempre nos queda esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos haber evolucionado como sociedad si no hubiéramos tenido el lastre del franquismo durante 40 y tantos años? Porque hacíamos grandes cosas. Y me apetece resaltar las agrupaciones de mujeres. Una de las cosas del feminismo que nosotras defendemos es el tema de la autoorganización. Creemos que para luchar y para conseguir derechos las instituciones no son un medio válido o no el único, y lo estamos viendo en el día a día. Y en aquella época las mujeres ya se autoorganizaban, y de hecho en la República surgen un montón de asociaciones y colectivos de mujeres, como las agrupaciones socialistas femeninas, que había varias, el Mujeres Libres, que hicieron grandes cosas, que eran mujeres anarquistas, la Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que después cambia de nombre y lo dirige La Pasionaria, y un gran recuerdo a las mujeres de la Guerra Civil que lucharon en el frente con los compañeros. En algunas ocasiones hay historias como muy bucólicas que nos hablan de aquellos momentos, pero sí que hay datos que, sobre todo las compañeras, había un montón de batallones de mujeres y batallones mixtos, las mujeres anarquistas muy potentes, y también el PON, que es un poco nuestro ancestro y de donde venimos, con un ejemplo, de mujer capitana dentro de una de esas brigadas. O yo, por suerte, de tema de ejército sé poco y no sé si era una brigada o era un pelotón o era lo que fuera. Pero Mica la capitana, que es una mujer argentina que viene con las brigadas internacionales a luchar aquí con su marido,
y a la muerte de su marido los compañeros deciden que ella tiene que ser la capitana de ese batallón. Y está dirigiendo un batallón de hombres al que se unen también muchas compañeras, etc. Y creo que es un claro ejemplo de eso, de lo que las mujeres podíamos hacer y seguimos haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, dicho es un poco el repaso de cómo estamos y cosas que han pasado antes y después, abordamos un poco de puntillas, porque creo que la mayoría lo conocemos, pero me parecía importante hacer el repaso. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el patriarcado? ¿Por qué surge el feminismo? Y el tema de las olas, ¿no? Pues el feminismo es algo tan sencillo como tenemos ahí, que decía la compañera, el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, decía Angela Davis hace ya muchos años. Fijaros qué tema tan comprometido que todavía a alguno les escuece y les saltan las ampollas, ¿no? El feminismo es un movimiento político, social, cultural, económico, y digo esto con la boca muy grande porque también en los últimos tiempos hemos venido ahora que todo el mundo se suma al feminismo y algunas mujeres, hombres y no sé ni cómo llamarles, todavía se cuestionaban si el feminismo es una cosa, está politizado o no está politizado. Por supuesto que el feminismo está politizado, es que el feminismo es política. Lo personal es político, el feminismo es política. El feminismo surge como todo movimiento reivindicativo de cambio, por supuesto, en las izquierdas o en los pensamientos libertarios, porque tiene muy poca cabida en movimientos en las derechas que constriñen y que reprimen. Y es un movimiento político porque reivindica cosas políticas, derechos y cosas a nivel de leyes, pero también libertades y otra serie de cosas que por supuesto tienen que ver con el día a día, pero con la política. Y ahora hablaremos un poco de los tipos de feminismos, pero ahí no hay ninguna duda. Básicamente, cosas importantes que demanda el feminismo. Hablo también de el o los feminismos, porque sabéis que feminismos hay muchos. Yo creo que esa es la gran virtud también del movimiento, que no hay un solo feminismo. Hablamos del feminismo cuando nos referimos pues al movimiento global, pero hay muchos feminismos y también es muy importante que cada una construya su feminismo con el que se siente más cómoda, con el que se siente más interpelada o con el que se siente más segura a la hora de reivindicar, porque las posiciones políticas o vitales de cada mujer son las que son y yo no puedo reivindicar, por supuestísimo, las demandas de una mujer racializada o de una mujer gitana o de una mujer que no está en mi misma situación, ¿no? Entonces, cada una, es lógico que existan un montón de feminismos diversos y ahí está lo rico del feminismo. Pero básicamente lo que defiende el feminismo es la liberación de la opresión de las mujeres, la igualdad de derechos civiles. Sabéis que la parte inicial, sobre todo del feminismo, lo que más se demandan son derechos civiles, derecho a voto, derecho a posesiones, etc. Erradicación de las violencias contra la mujer, desde el feminicidio, que sería la violencia más brutal, a todas las que vienen después, que luego hablaremos un poco también de ello. La igualdad de género, y yo añado que porque no me vale nada la igualdad de género así de manera tan simplona, de clase, de raza, de orientación, de identidad, o sea, igualdad para todas, la libertad reproductiva y el fin de los roles de género, ¿vale? O de los roles predeterminados y del binarismo. Ahora hablamos de ello. ¿Por qué surge el feminismo? Pues el feminismo surge como respuesta al patriarcado. Yo creo que ahora ya sí todos sabemos lo que es el patriarcado. El patriarcado no es ni más ni menos que un constructo de relaciones sociales, económicas, culturales, familiares, todo lo que nos construye al final como individuos, que determina históricamente que hay un género binario, que son hombres y mujeres, y que hay un género que predomina como sobre el otro, para todo. El hombre tiene el poder sobre la mujer. Predomina en la historia está escrita por hombres siempre, aunque ha habido mujeres importantes en la historia, prácticamente no leemos libros y no se habla de ellas. Predomina en el arte, predomina en el periodismo, predomina en la religión, en cualquier religión, gracias. Sabéis que predominantemente los que mandan son los hombres. Predomina en la ciencia, al final, no sé si alguna pertenece al mundo de la ciencia o de la medicina, pero todas las enfermedades están estudiadas con la perspectiva de que estudio a un hombre. Y muchas veces las mujeres tenemos procesos. Esta mañana hablaba que están haciendo campaña de cardiología, ¿no? Del infarto y tal. Sabéis que el infarto predominantemente se supone que es una enfermedad más masculina que femenina, o de hombres más que de mujeres, pero precisamente también porque se ha estudiado siempre desde el prisma de los hombres. Al final es que nos excluyen hasta para eso, o sea, hay que siempre aplicar la perspectiva de género. El patriarcado ha hecho eso, construye todo desde el prisma de los hombres.
Y, sobre todo, siempre con una relación de poder-autoridad, tanto en lo privado como en lo público, es decir, tanto desde los estados como desde el ámbito doméstico, en la que el hombre está por encima de la mujer a la hora de tomar decisiones, de tener la propiedad y de otras muchas cosas. El patriarcado, al final, lo que hace es marcar la vida de las personas, o sea, determinar que desde pequeñito te tienen que educar de una manera o te tienen que... nos educan de una manera y nos construimos de una manera muy concreta, ¿vale? Y ampliamos ese término de patriarcado a esta otra palabra que tenéis ahí, que creo que la mayoría hemos escuchado ya, que es el heterocispatriarcado, que parece como muy difícil pronunciar de carrera, pero es muy sencillo. No nos ajustamos solo al corsé del patriarcado porque vemos que hay muchas más cosas que añadir a esta definición de patriarcado que yo he hecho, en cuanto a opresión, ¿vale? O en cuanto a niveles de poder. Todo lo cis, que es lo que se refiere, luego la compañera profundizará más ahí, todo lo cis, que es la persona que se supone que se siente y se identifica con el género mujer y la genitalidad mujer, o con el género hombre, identidad hombre, genitalidad hombre, y con la orientación sexual hetero, ¿vale? O sea, es decir, a las chicas nos gustan los chicos, a los chicos nos gustan las chicas. Si te sales de esa norma marcada, ya estás discriminado o no eres bien visto, generalizándolo mucho. Eso sería el heterocispatriarcado, lo que nos marca todo lo hetero como lo bueno o lo predominante, todo lo cis y todo lo que depende de hombre, ¿vale? No sé si me he liado mucho o lo habéis entendido. Luego, como Ana lo va a explicar mejor, porque yo ahí siempre patino más. En el repaso histórico del feminismo, una de las malas costumbres que tenemos también las feministas blancas es hablar del feminismo como feministas blancas, occidentales, etcétera, 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 ¿vale? O sea, igual que estamos hablando siempre, yo acabo de decir que el patriarcado consiste en que la visión está dada desde el hombre occidental, de clase media, etcétera, etcétera, pues en el feminismo las mujeres hemos repetido el mismo error y hemos formulado todo, hemos teorizado y nos hemos movido siempre con los esquemas de pensamos en las opresiones o en la situación de las feministas blancas con una condición social concreta, ¿vale? Esto lo digo porque cuando hacemos incluso el repaso de la historia del feminismo nos retrotraemos siempre al feminismo occidental, ¿vale? Al feminismo blanco. Pero es muy interesante cuestionarnos que el feminismo existe desde que existe la mujer o desde que existen los géneros. Porque siempre ha habido episodios de resistencia en todas las generaciones por parte de mujeres que sentían injusticias en su día a día. Eso es feminismo, ¿vale? Entonces, aunque ahora cuando hagamos el repaso nos retrotraemos a la Ilustración y a las primeras mujeres que empezaron a batallar por la igualdad de género en aquel momento y tal, pero feminismo existe desde hace muchos más siglos. Entonces, a mí siempre me chirría cuando, incluso en libros que nosotros editamos, ponemos 2 siglos de feminismo. Bueno, pues hay mucho más siglos de feminismo, por suerte, ¿vale? Sí es cierto que cuando hablamos de feminismo organizado, sí que son como 2 o 3 siglos los que marcan la pauta, ¿vale? ¿Cuándo comienza más formalmente? Pues cuando se instaura, para nosotros está totalmente imbrincado el capitalismo y el patriarcado, ahora vemos por qué. Cuando se instala y se consolida un nuevo modelo económico y social, que es el capitalismo, en torno al siglo XVI, depende también de los países, comienza un cambio radical en la vida de las mujeres. De esto habla mucho Silvia Federici, por aquí luego hemos traído unos libros por si alguien quería ojear, tenéis por aquí. Este es el libro de Silvia Federici, El Calibán y la bruja, que es muy conocido, y ella habla aquí de mujeres, acumulación originaria, la desposesión y de la caza de brujas, que todas habréis oído hablar de ello, ¿vale? En ese cambio de modelo social, la población empieza a migrar a las ciudades y a abandonar el campo, en muchos casos obligados, porque hay un cambio de sistema que implica que se empiezan a acercar los campos y las propiedades comunales dejan de serlo. La gente, por eso hablamos de desposesión en todos los sentidos. Y empieza a pasar una cosa que está perfectamente calculada por el sistema y por los poderosos, que es que las mujeres, que hasta cierto punto han tenido posibilidades de igualdad en cuanto a supervivencia, porque han tenido recursos para comer, para sobrevivir, han tenido cierta independencia social, incluso el tema del matrimonio, que nos parece algo como ahora muy habitual, en aquel momento no estaba tan estandarizado, casi nadie se casaba, había relaciones afectivas de todos los tipos y no pasaba nada. Bueno, pues empieza a encorsetar todo con una intencionalidad y además con la ayuda de la religión católica, por supuesto,
y empiezan a pasar cosas que transforman la vida de las mujeres. Se empieza a politizar la sexualidad y se empieza a señalar con el dedo a aquellas mujeres promiscuas o a aquellas mujeres que no se atienen a la norma y que no son monógamas y que tienen una libertad sexual que a los poderosos no les conviene, con una intencionalidad clara también que es la reproducción, el control de la reproducción. Sabéis que hasta entonces las mujeres eran las que nos habíamos encargado de, como lo digo, de atender o de ayudarnos con todo lo que tiene que ver con el parto, las matronas y las parteras, que en muchos casos eran las mismas que las curanderas y tal. Bueno, pues empieza a criminalizar todo eso y a asociar con la brujería y se empieza a mover por toda Europa lo que se viene a llamar la caza de brujas. La caza de brujas para muchos historiadores masculinos ha pasado muy desapercibida, porque es como algo que nos contaron de pequeñas y que tenemos ahí como casi en los cuentos, pero es el mayor episodio brutal yo diría genocidio contra las mujeres, porque se pelan en Europa a las mujeres más poderosas, las más valientes, las más contestatarias y las más libres, ¿vale? Empieza a feminizarse la pobreza especialmente, porque esas mujeres ya no tienen propiedades, ya no tienen medio de subsistencia, ya no pueden vivir de la tierra, tienen que limitarse a otras actividades que tienen que ver con las ciudades o tienen que ver incluso con la prostitución. Recurrentemente la prostitución ya sabéis que ha sido el recurso que han tenido las mujeres más pobres para salir adelante. El tema del control de la natalidad y de alguna manera lo que viene a hacer el sistema, la religión y los estados es domesticar a las mujeres, o sea, categorizar entre buena mujer, mala mujer y domesticar a todas esas mujeres rebeldes. Entonces la mujer es buena y el patrón es la que está en casa, tiene hijos, procrea y se dedica a los cuidados y a las labores del hogar. Y de alguna manera se instaura un nuevo modelo de feminidad. Eso pasa con la llegada del capitalismo. Lo vemos mucho más claramente con la revolución industrial, que nos coloca un poquito más adelante en una posición muy concreta a las mujeres y que ha sido muy recurrente con el trabajo asalariado a lo largo de la historia. Las mujeres, en el momento de la revolución industrial, asumimos claramente, o sea, el capital, los empresarios, los grandes empresarios, lo que quieren es que el trabajo, siguen con ese binomio, en este caso traducido en trabajo reproductivo o trabajo doméstico, o sea, el trabajo que es necesario para que la vida siga, porque sin ese trabajo doméstico de cuidados las vidas se pararían, si no hacemos la comida, si no lavamos, si no atendemos a las necesidades básicas, también las afectivas, el mundo no seguiría rodando. Queda supeditado exclusivamente a las mujeres, al rol de los cuidados a las mujeres y el trabajo productivo a los hombres, ¿vale? Por supuesto, cuando las mujeres se introducen en el mundo laboral asalariado, insisto, y empiezan a formar parte de las fábricas, siempre es por necesidad estricta, porque hay una guerra y los hombres se van al frente y entonces las mujeres tenemos que entrar a la fábrica, por supuesto siempre en condiciones de menores salarios, o sea, al mismo trabajo a una mujer le pagaban la mitad. Empiezan las primeras luchas obreras, las mujeres protagonizan gran parte de esas luchas obreras, ahí empieza un cierto feminismo de clase, y lo que os decía, ese papel de las mujeres en el trabajo asalariado se ha repetido a lo largo de la historia, porque cuando ha habido episodios de crisis diversas, como puede ser la peste negra, y se esquilma la población, las mujeres vuelven a entrar en el mercado laboral. Cuando en un momento concreto en Alemania y en el resto de Europa hay oficios artesanos y gremios que están implementados igualmente por hombres y por mujeres y al sistema le interesa devaluar salarios, meten a las mujeres en el mercado laboral para cobrar menos y así el hombre, si quiere trabajar, tiene que cobrar menos también. O sea, siempre hemos sido una herramienta del sistema capitalista para devaluar salarios, para asumir los trabajos peor pagados, para asumir los trabajos de cuidados y a la vez, además, para crear conflicto de clase, porque esto lo hemos oído mil veces. O sea, si al final los de abajo están peleados, el de arriba vive estupendamente. Entonces, siempre nos han utilizado de esa manera también como arma, ¿vale? Incluso ahora mismo lo hemos visto en las crisis y pensad también que todo se va trasladando. El capitalismo siempre busca un nicho para seguir explotando y para seguir acumulando riqueza, ¿no? Es el principio de la acumulación originaria y del capital y de la plusvalía. Cuando el mercado occidental, las mujeres ya estamos suficientemente explotadas o ya nos hemos incorporado suficiente al mercado laboral, tiran de otro nicho, que son las mujeres de países del sur global o de otros países aparentemente en peores condiciones globales, para
meterlas en ese mercado laboral otra vez, asumiendo cuidados trabajos de mierda, con condiciones de mierda, y se establece también lo que se viene a llamar la cadena de cuidados. En el momento en el que las españolas, por ejemplo, pudimos entrar en los 80s en el mercado laboral como de manera muy masiva, todo eso produjo un vacío en el sistema de cuidados y en el trabajo doméstico que tuvieron que venir a suplir las mujeres de Centroamérica, de Latinoamérica, las compañeras migrantes para poder hacer el trabajo que las mujeres blancas ya no hacíamos porque estábamos trabajando en la calle, siempre con sueldos de mierda, etc. ¿Vale? Y ahora en la crisis, en la última crisis que hemos vivido, ha pasado lo mismo. Las mujeres, en un momento dado, hemos sido las primeras que hemos sido excluidas del mercado laboral. Cuando ha llegado la gran crisis con el paro, las primeras que nos hemos quedado sin trabajo hemos sido las mujeres. O en un momento dado, cuando en una familia o en una unidad familiar la mujer, la situación económica cambiaba y ya no se podía llevar al niño a la guardería, o ya no se podía pagar la residencia o el cuidador del abuelo, las mujeres volvíamos a casa para cuidar y los hombres seguían trabajando. Y esto ha sido así sistemáticamente. Jamás veías a un hombre que renunciara y fuera él el que se quedara a cuidar, porque siempre nuestros sueldos son menores, con lo cual siempre se supone que se puede prescindir mejor de nuestro sueldo y la rueda sigue girando, ¿no? Es muy importante porque es que sistemáticamente siempre el mercado económico y el capitalismo funcionan de la misma manera para explotar siempre a alguien que siempre está por debajo de ti, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a cómo llega el capitalismo y cómo afecta en el cambio de vida de las mujeres. Como hablamos, el feminismo organizado realmente casi todo el mundo coincide en que empieza en este momento, en la Revolución la Revolución Francesa, perdón. La Revolución Francesa es en 1789 y ahí se demandan derechos, igualdad para la clase, para toda la humanidad, ¿vale? Pero se dan cuenta de que cuando consiguen la reivindicación de derechos de los hombres y la Carta de Libertades y tal, pues que a las mujeres nos han incluido. Qué puñetera casualidad, ¿no? No sé por qué, pero se olvidaron de nosotras también. Entonces, en ese momento, estas dos mujeres quizás son las más conocidas como pioneras del feminismo, que son lo voy a decir fatal, alguien que sepa francés seguro que lo dice 1000 veces mejor que yo. Olympe de Gouges y, esta es más difícil todavía, Mary Wollstonecraft, ¿vale? Una francesa, la otra británica, que en ese momento dicen, oye, ¿qué pasa con nosotras? Y una hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía y la otra la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ese es como el principio del comienzo del feminismo, ¿no? Esa primera ola, que identificaríamos como la primera ola, diverge un poco entre Estados Unidos y Europa. Hay siempre mucha controversia con si coinciden las olas o no coinciden las olas, pero en general se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial, durante todo ese periodo, y lo que se reivindica básicamente son derechos civiles, digamos, de las mujeres, ¿vale? O sea, la igualdad en el sentido estricto de los derechos sobre la ley, ¿vale? El derecho a sufragio pasivo y activo, o sea, a sufragio universal, el derecho a propiedades, el acceso a la educación, o sea, todo lo que tiene que ver mucho en cuanto a eso, a la igualdad de legislación, pero sin cuestionarse mucho más. O sea, en ese momento no se habla del patriarcado y del origen de las desigualdades, simplemente es mujeres y hombres somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos. Está muy asociado, por tanto, a las sufragistas. Imagino que todas habéis visto la película y ha oído hablar mucho del sufragismo, y está muy relacionado con las mujeres burguesas. Al final, no nos vamos a engañar, quien en ese momento tenía capacidad mayoritariamente de reivindicar y de tener una predominancia en un puesto de la sociedad para que alguien le escuchara, en las mujeres ricas asociadas a familias ricas o mujeres etcétera, etcétera. Por eso se identifica ese feminismo con un poco el feminismo el feminismo liberal, ¿no? que ahora, luego hablamos de él porque viene otra vez a subirse a la chepa. Pero es un poco lo mismo. Se habla mucho del individualismo, de yo tengo derechos, no se habla de la colectividad, que es lo que transmite el feminismo después de manera muy rica, el derecho sobre los hijos, pero como os digo es un feminismo muy de clase, ¿no? Como muy clasista. Pero fijaros que aún así tampoco hay que quitarle méritos a aquellas mujeres. Me imagino que en la peli de Sufragistas lo habéis visto, hay una mujer bueno, estas mujeres desoyen leyes y subvierten el orden callejero, o sea, rompen escaparates, no queman contenedores porque no lo sabía, pero quiero decir que son, o sea, el modo de protesta es contundente. Y una de ellas, de hecho, muere en la famosa carrera de caballos del rey...
lo diré, en Gran Bretaña se tira delante del caballo en una carrera de caballos, delante del rey para reclamar y el caballo la mata. Lo he contado muy mal, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Vale. La segunda ola, como os digo, tiene mucho más que ver, empieza, depende de los sitios, en torno al año 50-60, tiene más que ver con el tema de las libertades, ¿vale? Quizá el precedente o el punto detonante en el que coincide todo el mundo como punto de partida es el libro de Simone de Beauvoir del segundo sexo, en 1949, y a partir de ahí se revoluciona el feminismo porque ya empezamos a hablar de sexualidad, de libertad, de libertad de elección, de cuestionarnos la familia como modelo y la posibilidad de otros tipos de familia, de la sexualidad y de la orientación sexual y de la identidad sexual, del derecho al aborto, del amor romántico, que se habla ya en aquella época de cómo nos construyen en creernos en el amor romántico y el príncipe azul y estas cosas, y a costa de eso nos han hecho tragar miles de millones de años. Empieza a remover todo porque cuestiona no solo el tema individual como mujer de derechos, sino otras muchas cosas que tienen que ver con el día a día de la mujer. Pero sobre todo lo que introduce de manera muy interesante es lo privado, ¿vale? Hasta ahora hablamos más de todas esas libertades que tenían más que ver con lo público, pero ahí sacamos lo privado a la calle y empezamos a hablar de cómo nos sentimos las mujeres y lo que sentimos y lo que vivimos y las opresiones que vivimos también en lo privado, en el día a día. No solo en el privado quiere decir no solo en nuestra casa, sino en nuestro entorno o en nuestra cotidianidad, ¿vale? Empieza la revolución, tiene mucho que ver también con los feminismos en Estados Unidos, que tienen que ver con las libertades de la gente de color. Quizá la figura más visible que todas tenemos en mente es Angela Davis. Se meten ya y se ponen encima de la mesa otra serie de cosas, también como interseccionalidad del feminismo, como el tema de las cárceles y de la institución y del sistema opresor. Angela Davis es una gran defensora, pasó tiempo en la cárcel, y es una gran defensora de cómo otro modelo debería ser posible, de si la cárcel sirve para algo o no, ¿vale? Y del no punitivismo. Empieza el feminismo lesbiano, es un momento en el que pasan muchas cosas y empiezan a surgir la diversidad en los feminismos también, ¿vale? En España, esta etapa concreta la empezamos a vivir un poco más tarde por nuestra situación y la dictadura, y empieza como más a eso, hacia los 70, ¿no? Y viene muy ligada al feminismo de las mujeres socialistas o de las mujeres de izquierdas o comunistas en aquel momento. Antes se me ha olvidado hablar, porque dentro de la primera ola meteríamos también, aunque son otra cosa un poco diferente, a todas las mujeres socialistas, revolucionarias del momento, que tienen que ver con la Revolución Rusa de 1917 y de antes, como son Alexandra Kollontai, como son Rosa Luxemburgo, no Revolución Rusa, pero sí que de todo el movimiento revolucionario alemán, porque ya en ese momento las mujeres empiezan a participar en política y empiezan a tener demandas feministas. Y siempre muy construido con el debate género-clase, la subalternidad de la clase trabajadora, de la burguesía, del capital, siempre con ese discurso o incluso esa dialéctica de qué es más importante género-clase, cómo nos interpela cada cosa a cada uno de nosotros, pero ya se empieza a mover y eso estaría como dentro de la primera ola por tiempo, ¿vale? Aunque en cuanto a demandas coincide bastante más quizá con la segunda. En lo que os decía, en el feminismo de la transición en España es la segunda ola un poquito más tarde, pero tiene que ver sobre todo eso con la reivindicación del aborto, seguro que muchas de las que estáis por aquí lo sabéis mejor que yo, y de las libertades en aquel momento, el divorcio y todas estas cosas, ¿vale? La tercera ola, que la situaríamos básicamente en torno a los 90, mete otro meneo al feminismo brutal porque ya se empieza a cuestionar el feminismo hegemónico. Es decir, el feminismo de que hablábamos antes, de las feministas blancas, occidentales, no racializadas, privilegiadas. Es importante todo el rato con el tema de los feminismos hablar de los privilegios, de la deconstrucción, del revisarse. A mí me parecen tres palabras súper importantes dentro del feminismo. Al final, en todas las luchas por el poder, como hemos dicho al principio, hay una parte mucho más privilegiada que otra, y para que la parte menos privilegiada avance, esa parte privilegiada tiene que renunciar a determinados privilegios. Esto es innegable. En el caso de esta etapa del feminismo, las mujeres blancas lo mismo. O sea, lo que tenemos que hacer es aprender, mirar, dejar que las compañeras que sienten su feminismo de otra manera y quieren participar en sus espacios propios o en los colectivos, nos digan cuáles son sus demandas y dejarlas hacer, porque tenemos mucha manía de volver a hacer lo mismo que han hecho los hombres durante siglos con nosotras, de
tutorizar, paternalizar y dirigir, ¿vale? En este momento, como os digo, en la tercera ola empiezan los feminismos raciales, culturales, los antiinstitucionales, porque sí que es cierto también que la segunda ola, lo que acaba agotando un poco esa segunda ola es que todas esas demandas que se traducen en la ley del aborto, en el divorcio y tal, acaban institucionalizándose mucho. Las mujeres del PSOE llegan al poder, en España concretamente, en el resto de sitios pasa un poco similar, ¿eh? Institucionalizan mucho ese feminismo y se pierde todo lo potente y todo lo fresco que tiene el feminismo de las calles y de la autoorganización. Y se agota un poco esa primera ola. En esta segunda ola se cuestiona ese feminismo institucional y se cuestiona que las instituciones no nos lo van a solventar todo y que los derechos siempre se han conseguido con las luchas desafiando al poder y desafiando a la ley, en muchos casos, y no pasa nada por desafiar a la ley, porque si no el derecho a voto no se hubiera conseguido, como sin ir más lejos, ¿vale? Se cuestiona el feminismo hegemónico, como decíamos, se cuestiona el binarismo de género y empieza la teoría queer, que me imagino que habéis oído y ahora han hablado de ello, el transfeminismo, y también tiene mucho que ver, yo creo, esto es su opinión propia, ¿eh?, con la pérdida del estado de bienestar. O sea, se vive un auge en la mayoría de las sociedades occidentales que nos hacen pasar como por una época tranquila o gloriosa, porque parece que la igualdad se ha conseguido, el estado de bienestar también, todos tenemos el derecho a sanidad, a educación, no sé qué, pero en el momento en el que empezamos a ver que eso se tambalea, o que ha sido una estrella fugaz, o que empieza a haber problemas con esto, la pérdida del estado de bienestar, y que los gobiernos socialistas también empiezan a derechizarse o a hacerse más neoliberales, empieza a resurgir otra vez el feminismo, porque siempre vuelve a demandar otra vez cosas que no se están proporcionando, o derechos en muchos casos que se están perdiendo, que estamos retrocediendo, y lo estamos viendo ahora sin ir más lejos. Entonces, Ana habla un poco del tema de las identidades y de la tercera ola y estas cosas. Ay, sí, perdón. Sí. Se nos sigue olvidando. Mira si puedes. El sistema en el que vivimos es principalmente binario en casi todos los ámbitos. En el ámbito de género eres o mujer u hombre, en el ámbito de sexo también, identidad sexual, mujer u hombre, en el ámbito de la orientación sexual eres hetero u homo, y así en varios ámbitos más. Y bueno, pues surge a raíz de esto un movimiento queer o no binario, y que es simplemente decir que hay más cosas aparte de esas dos posturas binarias. Y por ejemplo ahí están las personas que son queer en identidad de género, que no se consideran ni hombres ni mujeres, o sea, personas que no son ni en el ámbito de la expresión de género también, lo que es tradicionalmente masculino o femenino, hay personas que son andróginas, hay personas que son intersexuales, que tienen ambos genitales, hay personas que no son ni heterosexuales ni homosexuales, que son bisexuales, homoflexibles, heteroflexibles, incluso asexuales, que están bastante invisibilizados. Y eso, a raíz de esto sale el no binarismo, que es bastante un cajón desastre para meter ahí todo lo que no está en esas dos posturas antagónicas que normalmente se ponen. Y bueno, sobre el transfeminismo, la verdad me da un poco de miedo meterme, porque también, igual que dentro del feminismo no trans hay muchas posturas distintas, dentro del transfeminismo también hay varias, y no sé muy bien de cuál hablaros. Básicamente se centran mucho, obviamente, en lo que es la identidad de género y la identidad sexual. Y hay corrientes pues, que, por ejemplo, dicen que el género es una construcción social, que ahí pues, están de acuerdo con gran parte del movimiento feminista, y dicen que el género es una construcción social que se te asigna cuando naces por tus genitales, y realmente es una cosa separada de la genitalia, porque no está relacionado. Tú puedes ser una mujer y tener pene, puedes ser un hombre y tener vagina, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sería, por ejemplo, ser hombre o mujer sería la identidad de género, es lo que tienes tú, y la identidad sexual es normalmente lo que te asignan por los genitales que tienes. Y
Y eso, estas personas trans lo que dicen es que hay que olvidarse del género, que es una construcción, y que también el sexo biológico no es determinante del género. Y luego también hay otras trans que dicen que casi que al revés, que el género es lo que es de verdad, que es una cosa que te viene cuando naces, que tú ya eres hombre o mujer al nacer, y que el sexo es simplemente una cosa secundaria que no hay que darle importancia. Entonces, pues tampoco... Eso, que tienen ahí sus debates internos dentro del transfeminismo, igual que nosotras dentro del feminismo, pues los tenemos, por ejemplo, también igual con lo del género mismamente, que tampoco sabemos muy bien por dónde cogerlo, o con muchos otros temas. Y... ¿qué más? Bueno, son muy defensoras todas de que el género se utiliza como una forma de poner a un género por encima, que sería el género masculino, y que es la sustancia y la base de ese sistema de poder que hay ahora mismo, que es el patriarcado, y es cis-hetero, claro, porque se te asigna el género cuando naces en función a unos genitales, no una identidad, y es hetero porque, bueno, pues en fin, porque es lo normal. Lo normal es que den por hecho que eres hetero, que den por hecho que eres cis, y pues no. No sé si me he dejado algo así. Bueno, yo con esto yo creo que lo interesante de todo eso, si van las cosas bien, yo creo que es interesante hacer una jornada solo de LGTB y por supuesto lo que hemos dicho, que hablen las compañeras trans o las compañeras no binarias, porque al final son quien mejor pueden hablar del tema, e incluso es un poco irrespetuoso que nosotras hablemos por ellas en ese sentido, ¿no? Pero de alguna manera a mí me parece muy interesante también todo lo que tiene que ver con la teoría queer o con el transfeminismo después, porque cuestiona todo lo binario, no solo en cuanto a identidad y expresión, incluso en cuanto a lo rural y lo urbano, el feminismo académico y el feminismo de la calle. O sea, lo que viene es a desmontar y a revolucionar todo el sistema binario, que parece que siempre nos cataloga y nos coloca en un lado o en el otro, diciendo que hay muchas más posibilidades, que tenemos eso, orientación sexual, identidad sexual, expresión sexual, que ni siquiera está marcada cuando naces, y que cada una es libre de sentirse como quiera. Y sobre todo, lo positivo y lo interesante de esto también es que en el 8M gritábamos trans y bolleras también son compañeras. Pues que el sujeto político del feminismo, que hasta ahora había sido la mujer, como de manera muy contundente, ¿no? Mujer bollera o mujer homo o no, pero ahora amplía ese horizonte. Y de alguna manera lo que viene a decir es que toda aquella persona con identidad sexual, la que sea, que quiera sentirse dentro de la lucha feminista, está pues, en su libertad de poder hacerlo, ¿no? Es un poco, yo creo que la aportación también interesante en ese momento. Bueno, por tanto, lo que os decía, feminismos, pues tantos como mujeres. Yo he puesto ahí un montón que así me han venido a la cabeza, pero seguro que me he dejado un montón más. Y es que además esto es lo rico del feminismo. El feminismo es diversidad. El feminismo es entrar todas las que sintamos que por algún motivo que tenemos una opresión o que tenemos alguna limitación de acceso al poder, etcétera, y nos sintamos interpeladas por ello. He puesto feminismo académico, el feminismo de igualdad y de la diferencia, que fueron como dos corrientes muy diferenciadas en los 80s o incluso antes, porque en el uno se reivindicaba más la mujer como igualdad, teniendo como igual al hombre, como queriendo llegar a los derechos del hombre, y en el feminismo de la diferencia todo lo contrario, se decía hombres y mujeres son diferentes y hay que destacar y poner en valor todo lo que tiene que ver con el sujeto mujer. Vinieron feminismos después que dijeron, es que yo no quiero ser como el hombre, porque si las situaciones sociales, laborales, económicas que tiene el hombre son una mierda, yo no me quiero parecer, yo lo que quiero es subvertir el sistema y darle la vuelta a todo y tener otro horizonte y otro tipo de sociedad, ¿no? El feminismo decolonial o el feminismo comunitario, que tanto nos estaba enseñando y que seguimos aprendiendo
yo creo que alguna de vosotras yo la vi por allí. Vino hace poco a la Facultad de Filosofía una mujer de la Asociación de Mujeres de Guatemala, hizo una charla espectacular de feminismo decolonial que nos dejó a todos con la boca abierta porque tenemos muchísimo que aprender. Al final, el feminismo decolonial o el feminismo comunitario, que no son exactamente lo mismo, pero se nutren de eso, tiene mucho que ver con las luchas de las mujeres en Latinoamérica por el territorio, por los recursos, por las tradiciones orales, por lo que les enseñaron sus madres y sus abuelas y mantener todas esas tradiciones y volver a eso. O sea, hemos intentado... Anticapitalistas desde hace muchos años lanzan campañas feministas que tienen que ver con fechas concretas como el 25N o el 8N, pero también con otra serie de cosas como el aborto de Gallardón en su momento, que nos la quería colar y que las mujeres salieron a la calle de nuevo. Y esta es una de las campañas, por ejemplo, que hicimos pegatinas, hicimos difusión en redes y tal. Hay algunas, no os lo he dicho, pero por aquí hay pegatinas luego para si queréis coger. Y hay unos folletos también de que es anticapitalistas y hay unas chapitas. Las chapitas las vendemos a €1 para poder hacer pegatinas y todas estas cosas, si alguien quiere coger. Esta es una campaña muy chula desde mi punto de vista que hablaba de las violencias y de todas las violencias, no solo las visibles, sino también las invisibles. Con eslóganes muy conocidos como mi cuerpo no quiere tu opinión, mi tiempo es mío, los cuidados compartidos, nuestros cuerpos son ingobernables, nos queremos vivas, ¿vale? Campañas del 25N, sabéis que el 25N es el Día contra las Violencias Machistas, salimos a las calles y también hacemos campañas desde hace mucho tiempo. Esta última vez, que es la que tenéis más a la derecha, cuestionando la justicia y pidiendo una justicia feminista. Creo que el movimiento feminista ahora, porque también lo contemplo como uno de los retos, es el que más está cuestionando a las instituciones y en este caso a la judicatura y a los tribunales, porque le está diciendo que no tienen vergüenza y que son machistas, que son carcas, que son opresores y que son fascistas y están juzgando con esa ideología y las mujeres lo estamos cuestionando. Anticapitalistas también hace varias actividades a lo largo del año. Una es la Universidad de Verano, que es muy recomendable. Nos juntamos siempre en agosto en la granja de San Ildefonso, en un espacio que hay allí que es como una casa, es que no sabría decirlo, es como un centro, un albergue centro rural, casa, ¿cómo? Granja escuela, no me salía el palabra, ¿vale? Dormimos, estamos allí y tenemos 4 días de conferencias, debates súper intensos y aprendemos mucho. Siempre hay un eje de feminismo, que hay varias charlas tematizadas en feminismo, otras de ecologismo, otras de fascismo, luego hay foros y plenarios, hay teatro, hacemos pases de cine, tenemos bar y discoteca después y tal, nos lo pasamos muy bien, hay piscina. Es muy recomendable y es libre y se puede apuntar quien quiera, sacamos las inscripciones normalmente sobre el mes de junio y es muy recomendable. Y también organizamos los campamentos de jóvenes revolucionarios, ¿vale? Estos campamentos tienen que ver con la Cuarta Internacional, van rotando de unos países y otros. Se ha celebrado hace unos años aquí en España y este año se vuelve a celebrar en España. Las fechas ya están, son del 28, del 27... Sí se celebra en España, me dices que no. Eso es la uni, son fechas de la uni. No, eso de abajo. Vale, pues entonces me he liado, lo he puesto mal, ¿eh? No os preocupéis. Entonces las fechas no tiene sentido que las diga, pero bueno, ya os informamos, como luego os vamos a pasar una hoja para que si queréis dejáis contactos y tal. En estos campamentos de jóvenes revolucionarios se reúnen personas de todos los territorios europeos, nacionales e internacionales y hay lo mismo, pero en torno a jóvenes, charlas, debates, ponencias, hay muy buen ambiente y es una gozada compartir ahí la experiencia, ¿vale? Y luego, en el 8M hacemos campañas también, estos son los carteles de los últimos años, pues los últimos enfocados al tema de la huelga feminista, ya hagamos temblar el sistema y demás. Y en torno al 8M, pues introduzco un poco el tema para que debatamos, ¿vale? Decir simplemente que el 8M fue un día de lucha, los últimos años antes de la huelga feminista venían a presentarse más como un tema muy festivo, o sea, como un día muy festivo, que está muy bien, porque yo creo que las luchas hay que hacerlas divertidas también, si no son un coñazo y si no ninguna estaríamos ahí, pero hay que resaltar que el 8M es un día de reivindicación, ¿vale? Y de lucha y de movilización. ¿Por qué? Pues porque los orígenes del 8M son plenamente reivindicativos. Hubo varios acontecimientos que desembocaron en el 8M, pero los más importantes los tenéis ahí. Desde las huelgas en las fábricas textiles y los encierros en las fábricas de Estados Unidos exigiendo mejores salarios y mejores condiciones laborales. Sabéis que hay un hecho muy famoso, anecdótico,
y muy trágico, que hubo un incendio en una fábrica de mujeres porque el patrón las cerró la puerta y allí murieron haciendo una reivindicación. Y también dicen que viene de ahí el color morado, porque aquella fábrica de textiles hacía camisas moradas y salía... Eso yo creo que es más epopeya que otra cosa, pero... En España, en el territorio español, hubo un montón de luchas de mujeres en torno a los motines del pan, no solo en Valladolid, que ha salido hace poco publicado en el norte, sino en todo el territorio cerealista español, también en Extremadura, hubo un montón de motines del pan en el que las mujeres pedían pan, trabajo y dignidad, ¿vale? Y salían a las calles en contra de, en un momento en el que la revolución industrial que nos tocaba en la zona castellana de la meseta tenía que ver con que había un montón de harineras y un montón de patronos ganando un montón de pasta con el cereal, que se exportaba en muchos casos, la gente aquí no tenía para comer. Esos mismos trabajadores y trabajadoras que trabajaban en el campo luego no tenían para comer. Las mujeres salieron a la calle, hubo un suceso muy concreto en Valladolid en el que asesinaron a una mujer y justo coincide también con el 8 de marzo, porque fue la noche del 7 o el día del 7 de marzo. Y tiene mucho que ver también con las mujeres en la Revolución Rusa. Las predecesoras del detonante final para la Revolución Rusa de 1917, en la que se derrota al gobierno zarista, son las mujeres que salen a la calle también luchando por pan y derechos, ¿no? Trabajo en la revolución bolchevique. El antecedente más formal es las mujeres socialistas celebran un congreso de mujeres socialistas y proclaman un Día Internacional de la Mujer, que es ese 8 de marzo, y a partir de ahí se empieza a celebrar, ¿vale? En cuanto a la huelga feminista, tenemos el precedente de las mujeres islandesas que en 1975 hicieron una gran huelga feminista ya, una huelga de mujeres en aquel momento, y paralizaron todo el país. Y después en España se empieza empieza a despertar otra vez el feminismo, fundamentalmente y la lucha en las calles y las reivindicaciones, con la pretendida ley del aborto del gobierno de Gallardón, ¿vale? En 1912 creo que sí que era el 12, luego lo pensé, digo, no sé si lo he puesto bien. Coincide también a nivel internacional con otras muchas luchas que están convergiendo ahora mismo y están dando lugar a la eclosión que tiene el feminismo. Las protestas en Sudamérica, en Argentina, pero en más países en torno a los feminicidios y en torno al aborto. Sabéis que hay muchos países todavía en Latinoamérica donde el aborto está penado y con muchos años de cárcel. Incluso si eres violada, te prohíben abortar, y si abortas clandestinamente jugándote la vida te meten en la cárcel. Hay una salvadoreña ahora mismo cumpliendo 30 años de cárcel por abortar. Coincide también con las protestas en Polonia, cuando entran los gobiernos de ultraderecha, fascistas, actuales, que tienen mucho que ver también con la inmigración y la Europa fortaleza. Empiezan las mujeres polacas a protestar por sus derechos y la ley del aborto. Coincide con la Women's March en Estados Unidos. Y coincide, yo creo que fundamentalmente, y esto también es un poco de nicho propio y mi interpretación, con las violencias machistas. Yo creo que nos empezamos a sensibilizar un montón las mujeres con las violencias machistas y empezamos a entender muchas cosas y a compartir experiencias con otras compañeras, y vemos que no te ha pasado a ti sola, sino que nos ha pasado a todas y que todas las hemos sufrido en mayor o menor medida, y empezamos a revolvernos en torno a eso, porque lo que ha pasado en las últimas fechas y lo que hemos visto en la calle el pasado viernes tiene que ver con eso, con que nos toca muy de cerca a todas. Y por eso salimos a la calle con tanta potencia y con tanta energía, porque lo estamos viviendo en carnes propias, ¿vale? Las violencias no son solo las físicas o las psicológicas, yo he puesto ahí esas, pero seguro que hay más. Las hay sociales, las hay económicas. Violencia económica es la que nos obliga a ser precarias. Las hay sexuales, las hay institucionales, como estas que hemos comentado de los juzgados, o de las instituciones cuando vas a denunciar una violación o una agresión sexual y no te creen y te ponen a ti en cuestionamiento. Las hay laborales, las sufrimos día a día, políticas, mediáticas. En los medios estamos hartas de ver machismo en los medios, no solo los carteles que nos cosifican y nos hipersexualizan, sino también las noticias dadas en según qué tono. Hasta hace 3 días, y lo seguimos viendo, aparecemos muertas. ¿Una mujer aparece muerta? No, nos están asesinando, no aparecemos muertas. Eso es violencia contra las mujeres. Verbales, callejeras, etcétera, ¿vale? En torno a eso yo creo que nos hemos movilizado, y yo planteo aquí retos con el 8M. Son cosas que a mí se me ocurren, ¿eh? A ver, estamos en un momento muy concreto. Ahora hablo de lo que nosotras sentimos como feministas, que hemos vivido los 2 últimos 8Ms, hemos tenido huelga feminista, la hemos hecho, las que hemos podido, habrá algunas compañeras que no hayan podido hacerlas por sus circunstancias. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Cómo conectamos luchas?
cómo no perdemos... Hay, yo creo que muchos problemas que nos conciernen, como lo que os decía, de que ese feminismo no se lo quede y lo utilice el sistema capitalista para blanquearlo o para suavizarlo, o que nos quedemos solo en las instituciones, como pasó ya con la segunda ola, y todo ese potencial se pierda. Tenemos por delante, yo creo, la internacionalización del movimiento. Hay luchas aisladas, cada vez más somos capaces de hacer campañas comunes, porque cuando las mujeres de Argentina han estado 24 horas sin dormir en una plaza plantadas con sus pañuelos verdes, las feministas españolas y las de otras partes del mundo nos hemos solidarizado y hemos hecho cosas, pero quizá no las suficientes. ¿Cómo conectamos todas esas luchas y cómo sabemos poner todo eso en común, ese potencial, o apoyarnos? Yo creo que otro de los retos que tenemos también, en el caso concreto de Valladolid, de España o de Castilla y León, es llegar al mundo rural. Se empiezan a ver cosas. Este año ha sido un éxito, cosas que ya se han hecho en los pueblos, pero seguimos teniendo muy en nuestro coco manera de hacer feminismo de urbanitas. La tenemos, y tenemos que saber llegar a esas mujeres, ayudarlas a que se autoorganicen y hacer cosas con ellas. Y lo que os he dicho, yo creo que el otro tema que yo introduciría es lo de participar en otras luchas, o sea, y no salir solo a la calle y llenar las calles el 8M, que es maravilloso, es fantástico y nos llenamos todas de energía, pero luego parece que estamos esperando, así como sin hacer mucho, hasta que vuelva a llegar el otro 8M o el otro 25N, o que pase algo muy sangrante para poder salir a la calle. Yo creo que hay que darle continuidad a todo eso. Y me parece muy importante también saber conectar a las generaciones más mayores con las generaciones más jóvenes. Estamos viendo el movimiento feminista que desborda en las calles, sobre todo de mujeres muy jóvenes, pero creo que no estamos sabiendo conectarlo, ni las mayores con las jóvenes ni las jóvenes con las mayores. No le echo culpa a nadie, en este caso. Pero creo que estamos como cada una con nuestra parcelita y con nuestras cositas, y no somos capaces de entendernos o de ponernos de acuerdo o de crear espacios comunes, que a lo mejor no hay que crearlos, que muchas veces nos empeñamos también con crear espacios comunes y no pasa nada porque cada una, como hemos dicho antes, haga sus luchas de manera individual y luego nos juntemos en cosas concretas. Yo creo que esos son los retos del feminismo hoy en día.